Hasta ahora, solo ha habido 9 países con arsenales de armas nucleares. Pronto, ese número podría aumentar a 2 dígitos por primera vez en la historia, el potencial nuevo miembro de este club. Irán, nación de Oriente Medio, está cerca de sumarse a la carrera armamentista nuclear iniciada tras la Segunda Guerra Mundial. Irónicamente, Estados Unidos e Israel, los países que menos quieren que Irán tenga armas nucleares, probablemente han provocado, directa e indirectamente, los eventos que permitieron a Irán invertir en su programa nuclear. Bajo el pretexto de producir energía nuclear, en solo 5 años, de 2018 a 2023, el programa nuclear de Irán evolucionó de ser una mera preocupación internacional a uno con el potencial de alterar significativamente el panorama geopolítico de Medio Oriente y más allá. ¿Qué causó este cambio? ¿Cuál es la relación entre el problema nuclear de Irán y la participación de Estados Unidos en el pasado, presente y posiblemente en el futuro? ¿Está empeorando las cosas la postura más agresiva de los Estados Unidos e Israel en el actual conflicto entre Israel y Hamás? ¿Y estamos al borde de otra guerra a gran escala, esta vez en el Medio Oriente? Quédate para descubrirlo hoy en el Show Militar. Para entender por qué Irán es una amenaza nuclear tan grande, es mejor comenzar con por qué anteriormente no lo era. Desde la revolución de Irán en 1979, su programa nuclear, tanto en armas como en producción de energía, ha estado en una base recurrente. La inestabilidad económica y política posterior a la revolución provocó una gran fuga de cerebros de científicos que podrían haber avanzado en la investigación nuclear. Pero el programa nuclear de Irán todavía pudo avanzar lentamente bajo el radar de Occidente. Sin embargo, ese programa nuclear desató la alarma internacional en 2002, cuando el Consejo Nacional de Resistencia de Irán, un grupo de oposición, reveló instalaciones nucleares previamente no divulgadas en Natanz y Arak. Las inspecciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica confirmaron que Irán había estado realizando actividades nucleares no declaradas durante casi 2 décadas, incluyendo experimentos de enriquecimiento de uranio e investigación de separación de plutonio. Esta revelación destrozó la confianza y planteó serias preguntas sobre las intenciones de Irán. El Plan de Acción Integral Conjunto, o el Plan de Acción Integral Conjunto, firmado en 2015 después de años de arduas negociaciones, representó un compromiso histórico entre Irán y las Naciones Unidas, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. También conocido como el P5+1 y compuesto por los Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China, Rusia y Alemania. Irán acordó limitar el enriquecimiento de uranio al 3.67%, reducir su arsenal en un 98% y aceptar un riguroso control internacional a cambio de alivio en las sanciones. El acuerdo estaba funcionando, según la Agencia Internacional de Energía Atómica, que verificó el cumplimiento de Irán en 15 informes consecutivos en los años inmediatamente posteriores al acuerdo. Sin embargo, el Plan de Acción Integral Conjunto solo duraría 3 años. La administración Trump se retiró unilateralmente del acuerdo en mayo de 2018, a pesar de la verificación del cumplimiento de Irán. La medida fue un duro revés para los esfuerzos internacionales de no proliferación. La verdadera razón detrás de la retirada no fue el repentino incumplimiento de Irán con el acuerdo, lo cual era desconocido en ese momento, sino el significativo alivio de las sanciones al país que acompañaba al acuerdo. En contraste, Trump buscó presionar a Irán para detener por completo su programa nuclear, al tiempo que trataba de revertir las sanciones. La campaña de máxima presión que reimpuso sanciones paralizantes no logró que Irán volviera a negociar en términos más favorables. Por otro lado, Irán adoptó un enfoque de paciencia estratégica, seguido de violaciones graduales del acuerdo, con el fin de ganar influencia, según expertos. Tras la salida de Estados Unidos, Irán incumplió progresivamente sus compromisos del acuerdo. Desde 2021, Irán ha restringido sistemáticamente el acceso de los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica a sitios nucleares clave. El Organismo Internacional de Energía Atómica informó a principios de 2024 que se había interrumpido el equipo de monitoreo en las instalaciones de Natanz y Fordow, creando importantes lagunas de conocimiento sobre las actividades nucleares de Irán. En junio de 2022, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, calificó la situación de profundamente preocupante, indicando que Irán estaba eliminando prácticamente todo el equipo de monitoreo de la agencia. Alrededor del 40% de los dispositivos instalados en ese instante. Además, las imágenes de satélite analizadas por expertos en no proliferación también revelaron la continuación de la construcción en sitios nucleares fortificados como Fordow. En marzo de 2024, el Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional informó que los nuevos túneles en Natanz sugieren preparativos para capacidades de enriquecimiento más fortificadas,
protegiéndolas de bombardeos superficiales, en caso de que Estados Unidos o Israel tomen medidas más agresivas, lo cual abordaremos luego. La profundidad de estas instalaciones, protegida por hasta 90 metros de roca montañosa, las hace prácticamente impermeables a los ataques militares convencionales. Solo las bombas Bunker Buster más grandes de Estados Unidos, la GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, podrían alcanzar estas profundidades, aunque sigue siendo incierto. La administración del expresidente Joe Biden intentó revivir el acuerdo, pero se enfrentó a obstáculos significativos. Irán exige garantías contra otra retirada de Estados Unidos, desacuerdos sobre el alivio de sanciones, e insiste en eliminar a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán de la lista de organizaciones terroristas extranjeras de los Estados Unidos. Para fines de 2022, el impulso diplomático se había estancado, y el ataque de Hamás a Israel en octubre de 2023 terminó con las perspectivas a corto plazo para el renacimiento. Todo esto ha llevado a Irán a desarrollar rápidamente sus capacidades nucleares, quizás debido a la ayuda de China, que tiene su propio programa nuclear, incluso si es autolimitante por los acuerdos de no proliferación vigentes. Según el Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional, Irán ha acumulado suficiente uranio altamente enriquecido para construir varias armas nucleares si se enriquece más. A principios de 2025, se informó que Irán había acumulado aproximadamente 182.3 kilogramos de uranio enriquecido al 60% de pureza, más del doble de su reserva a mediados de 2024. A pesar de estar por debajo del 90% de enriquecimiento necesario para armas, el fuerte aumento alarmó a los observadores internacionales. Sin embargo, el enriquecimiento nuclear sigue una curva de dificultad inversa. Cuanto más enriquecido está el uranio, es más fácil y rápido enriquecerlo aún más. Esto se debe a la definición de uranio enriquecido. El uranio se presenta en 3 isótopos principales. El más común es el uranio 238, que compone más del 99.3% del uranio extraído naturalmente. El uranio 235 constituye aproximadamente el 0.7% del uranio natural. El último isótopo es el uranio 234, que constituye alrededor del 0.005% del uranio extraído. El uranio 238 y el uranio 234 no son fisibles, por lo que no contribuyen a las reacciones necesarias para armas y producción energética. No obstante, el uranio 235 es altamente fisible y el isótopo más necesario para producir armas. Entonces, para hacer útil el uranio extraído, se requiere eliminar su isótopo predominante, el uranio 238. Esto se logra eliminando sistemáticamente el uranio 238 mediante difusión gaseosa o centrifugación, lo que separa el uranio 235 y el uranio 238. 60% significa que se ha extraído alrededor del 60% de uranio 235 de todos los isótopos. Mientras tanto, un enriquecimiento del 90% significa que solo hay alrededor de un uranio 238 por cada 10 átomos. Debido a esto, si tienes una cantidad estable de uranio 235 en una mezcla, necesitas seguir eliminando cada vez menos uranio 238 para alcanzar estados de enriquecimiento más altos. Irán ha estado trabajando duro para lograr ese empuje final. De las dos opciones de enriquecimiento, la difusión gaseosa, usada por Estados Unidos, es más lenta que el centrifugado. ¿Y adivina cuál de estas Irán ha estado desarrollando durante décadas? Así es, la mejor. Irán empezó a utilizar centrifugadoras adaptando diseños de Pakistán, que fueron obtenidos ilegalmente del Reino Unido. Sin embargo, técnicamente el país fabricó legalmente la primera centrifugadora infrarrojo, WAN, que posteriormente ha sido mejorada y aprobada por el Plan de Acción Integral Conjunto. No obstante, tras la cuarta iteración de la instalación, el Plan de Acción Integral Conjunto finalizó, terminando también la supervisión de estos diseños. Las centrifugadoras infrarrojo 6 e infrarrojo 9 del país representan un salto cuántico en la tecnología de enriquecimiento. Estas centrifugadoras avanzadas pueden enriquecer uranio más rápidamente que los modelos infrarrojo, uno antiguos, lo cual está limitado bajo el Plan de Acción Integral Conjunto. Evaluaciones técnicas indican que las centrifugadoras avanzadas de Irán han reducido su tiempo teórico de ruptura de meses a semanas. La centrifugadora infrarrojo 9, probada con éxito en 2023, representa una preocupación particular. Tiene una capacidad de enriquecimiento estimada de aproximadamente 50 unidades de trabajo separativas, Separative Work Units por año, en comparación con las Separative Work Units de 1 por año de la infrarrojo 1. Unas pocas de estas máquinas podrían producir suficiente uranio de grado armamentístico para una bomba en semanas. Un informe del Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional respalda esto.
sugirió que en septiembre de 2022, las centrífugas avanzadas infrarrojo, 6 a infrarrojo, 9 sumaban alrededor de 2.780, o alrededor del 39% del número de centrífugas desplegadas en Natanz and Fordow. Superaron la producción de las 7.110 centrífugas IRE-1, desplegadas hasta en un 85%. Entonces, ¿de dónde viene toda esta investigación? ¿Recuerdas? Al país técnicamente se le prohibió avanzar en su programa nuclear desde 2015 hasta 2018 y antes de eso estaba bajo fuertes sanciones. Para calmar a Occidente, Irán ha sostenido por mucho tiempo que las armas nucleares violan los principios islámicos, citando una fatwa del líder supremo Ali Khamenei que prohíbe su desarrollo. Esta narrativa fue fundamental en la postura diplomática de Irán durante las negociaciones del Plan de Acción Integral Conjunto. Sin embargo, muchos expertos ahora cuestionan la sinceridad de esta posición. El doctor Karim Sahatpour, del Carnegie Endowment for International Peace, indicó en un análisis de febrero de 2024 que las objeciones religiosas de Irán a las armas nucleares parecen cada vez más instrumentales en vez de fundamentales. La fatwa nunca se ha publicado por escrito, y sus términos precisos han variado con el tiempo. Más revelador, las acciones de Irán sugieren que el país se ha preparado para desarrollar armas nucleares mucho antes de esbozar esa política religiosa. El avance nuclear de Irán ha desencadenado lo que algunos analistas llaman una estrategia de cobertura entre las potencias regionales. Arabia Saudita ha declarado que buscará armas nucleares si Irán las consigue. El príncipe heredero Mohammed bin Salman declaró directamente en una entrevista con Columbia Broadcasting System en 2018, si Irán desarrolla una bomba nuclear, Arabia Saudita hará lo mismo lo antes posible, como reafirmaron sus funcionarios en enero. En 2024, mientras los Emiratos Árabes Unidos desarrollan su capacidad nuclear civil, mantienen una infraestructura que podría ser reutilizada si empeora la seguridad regional. La planta nuclear Baraka, a pesar de estar bajo las salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica, tiene capacidad de enriquecimiento que podría desviarse para producir material fisible para armas. Israel, que se cree posee armas nucleares no declaradas, también ha ajustado su doctrina militar en respuesta al avance de Irán. La introducción de una nueva flota de cazas furtivos, F-35, UNOADIR equipados para misiones de largo alcance, y la puesta en servicio de 3 nuevos submarinos de clase Dolphin, capaces de portar misiles nucleares, sugiere preparativos para posibles escenarios de disuasión o previsión. A pesar de enfrentar algunas de las sanciones más completas en la historia moderna, Irán ha logrado mantener e incluso expandir su infraestructura nuclear. El Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional estima que Irán asigna anualmente entre 1.500 millones y 2.000 millones a su programa nuclear, demostrando una priorización nacional de la capacidad nuclear. A pesar de las dificultades económicas, la economía de Irán ha desarrollado una resistencia notable a las sanciones mediante mecanismos de adaptación, como acuerdos de trueque, transacciones con criptomonedas y terceros intermediarios, según economistas. Las exportaciones de petróleo se recuperaron a aproximadamente 1.2 millones de barriles diarios a finales de 2023, principalmente a través de ventas a China a precios reducidos, aunque siguieron por debajo de los niveles previos a las sanciones. Esta fuente de ingresos y la priorización del desarrollo nuclear en el presupuesto nacional han garantizado la continuidad del financiamiento a pesar de los retos económicos generales. Pero tener uranio enriquecido y una bomba no equivale a tener un misil nuclear. Irán ha progresado constantemente en ese departamento, a pesar de las sanciones occidentales. La exitosa prueba del misil Khaybar-Shakan en 2023, con un alcance declarado de alrededor de 900 millas, demostró que el país tiene misiles balísticos que teóricamente podrían llevar ojivas nucleares. Más preocupante es el desarrollo del misil balístico hipersónico FATAR-1, presentado en junio, en 2023 con velocidades de hasta Mach 15 y capacidades de maniobra avanzadas para derrotar los sistemas de defensa de misiles. Aunque estas afirmaciones aún no han sido verificadas por expertos independientes, incluso velocidades de Mach 5 a 10 representarían un gran avance en la tecnología de entrega, dada la proximidad geográfica entre Irán e Israel. El sistema israelí Cúpula de Hierro dispondría de minutos para detectar y responder al lanzamiento de un gran misil hacia su territorio. Esto, junto con la guía avanzada del misil que le permite corregir su curso, podría amenazar seriamente la existencia misma de Israel. Entonces, Irán podría tener la capacidad de enriquecer uranio y colocarlo en un misil. Pero ¿cuánto tiempo puede usar ambos para desarrollar y probar realmente un arma nuclear que esté lista para su despliegue? Este es el concepto de tiempo de ruptura, y el de Irán ha cambiado drásticamente desde 2018. El Plan de Acción Integral Conjunto había ampliado este cronograma a cerca de un año. En 2023, el Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional
sugirió que Irán podría producir suficiente uranio de grado armamentístico para un arma nuclear en una semana, utilizando centrifugadoras avanzadas en Fordow. Según evaluaciones de inteligencia de Estados Unidos, el proceso de armamentización que convierte este material en un dispositivo nuclear real tomaría varios meses más, aunque algunos expertos creen que Irán ya podría haber completado preparativos clave para ello. Quedaría entonces la prueba de bombas, que sería difícil de ocultar a gran escala y llamaría inmediatamente la atención del oeste. Irán intenta alcanzar ese subterfugio apuntando hacia Occidente. El ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre 2023 y la subsecuente respuesta militar israelí en Gaza marcaron un punto de inflexión crucial en la dinámica regional. Aunque Irán negó la participación directa en la planificación del ataque de Hamás, rápidamente enmarcó el conflicto dentro de su narrativa del eje de resistencia. La alianza laxa de grupos respaldados por Irán, incluyendo a Hezbollah en Líbano, varias milicias en Siria e Irak, los hutíes en Yemen y Hamás, y la Yihad Islámica Palestina en Gaza. El líder supremo de Irán, Khamenei, elogió el ataque como un éxito y una derrota de inteligencia irreparable para Israel. Más significativamente, Irán coordinó su red de proxies para presionar continuamente a Israel. Hezbollah comenzó a lanzar cohetes al norte de Israel. Las milicias iraquíes atacaron bases estadounidenses, y los hutíes interrumpieron el envío global por el Mar Rojo con ataques de drones y misiles a buques comerciales. La campaña de presión multifacética de la red de proxies de Irán demostró un nuevo nivel de sofisticación operativa, generando preocupaciones sobre cómo estas capacidades podrían ser utilizadas en una futura crisis nuclear. Mientras tanto, la reacción global al conflicto Israel-Hamás ha puesto a Israel bajo escrutinio en vez de a Irán, favoreciendo directamente a este último. La larga guerra en la sombra entre Irán e Israel se intensificó dramáticamente en abril 2024, cuando Irán lanzó un ataque directo contra Israel, disparando aproximadamente 300 drones y misiles en represalia por un ataque israelí a un complejo diplomático iraní en Damasco. Las defensas aéreas de Israel, respaldadas por Estados Unidos, interceptaron la mayoría de los proyectiles, pero el ataque fue la primera acción militar directa de Irán desde su territorio contra Israel. Israel respondió 2 semanas después con ataques precisos contra los sistemas de defensa aérea y las instalaciones de misiles de Irán. Aunque calibrados para evitar una escalada a guerra total, estos intercambios cruzaron un umbral en el conflicto Irán-Israel. Esto también involucró a los Estados Unidos en el conflicto. Desde que Estados Unidos se retiró del Plan de Acción Integral Conjunto, ha probado distintas estrategias para limitar la influencia geopolítica de Irán en la región. Los intentos de Biden por restaurar el liderazgo de Estados Unidos enfrentaron desafíos como la polarización política interna y la menor participación en Medio Oriente tras la retirada de Afganistán. La primera iniciativa diplomática de la administración hacia Irán se estancó a finales de 2022, ya que el enfoque se desplazó a sanciones, aplicación y disuasión militar tras el ataque de Hamás en octubre de 2023 y la posterior escalada regional. Los ataques periódicos de Estados Unidos a los proxies iraníes, mientras Irán permanecía fuera del alcance de las operaciones militares estadounidenses, enfatizaron esto. El regreso de Donald Trump a la presidencia en enero de 2025 marcó otro cambio, con la administración señalando un enfoque transaccional para las relaciones internacionales que prioriza los intereses directos de Estados Unidos sobre los marcos multilaterales más amplios. Para ser más claro, Trump estaba harto de que Estados Unidos se viera débil ante sus aliados, especialmente Israel, y presionado por los representantes de Irán. Por lo tanto, inició una de las campañas ofensivas más devastadoras contra los hutíes, uno de los representantes a mediados de marzo. El enfoque de Trump hacia Irán ha preocupado a los aliados europeos sobre la coordinación de políticas. El presidente francés Emmanuel Macron advirtió en febrero: la política occidental fragmentada en 2025 crea oportunidades para el juego nuclear al borde del abismo. A pesar de sus enfoques distintos, las 3 administraciones terminaron distanciando a Estados Unidos de la intensa diplomacia que caracterizó las negociaciones originales del Plan de Acción Integral Conjunto. Esta tendencia ha permitido a Irán y sus adversarios desarrollar estrategias independientes en lugar de coordinarse dentro de un marco liderado por Estados Unidos. Por otro lado, Estados Unidos podría ser incapaz de evitar que Irán desarrolle más su programa nuclear. Israel y Estados Unidos declararon que Irán es una amenaza potencial. Además, Israel ha tomado un enfoque más agresivo y preventivo para frenar el desarrollo de armas nucleares en su región. En 1981, el país bombardeó el reactor nuclear de Irak porque afirmaban que la capacidad potencial de Irak para terminarlo y comenzar a enriquecer uranio sería una amenaza para toda la región. En un caso reciente, Israel lanzó un ataque preventivo contra el arsenal y lanzacohetes de Hezbollah para evitar un ataque masivo contra su territorio.
Ambos usan la misma estrategia de anticiparse a las acciones militares enemigas. Pero lo mismo no se aplicará a Irán si su programa de armas nucleares está tan avanzado que les tomaría solo semanas terminar una bomba. Las capacidades militares actuales de Israel no penetrarán los búnkeres subterráneos endurecidos en Natanz. Solo Estados Unidos podrá lograrlo con sus misiles rompebúnkeres. Sin embargo, un ataque de Estados Unidos a Irán demostraría al eje de resistencia que Occidente los ve como una amenaza, lo que escalaría el conflicto en la región. Por ende, un ataque de Estados Unidos o Israel equivaldría a una declaración de guerra abierta, una que eliminaría la capacidad de Irán para anteponer la investigación a su defensa. Ese ataque no solo degradaría la posición geopolítica de América globalmente, sino que iría en contra de los esfuerzos de la administración para reforzar su seguridad interna y regional. Un ataque a gran escala contra Irán requeriría un esfuerzo coordinado y vastos recursos, lo que presionaría a la economía del país, que también se ve afectada por la insistencia de Trump en guerras comerciales con socios económicos de larga data de Estados Unidos. Simultáneamente, Irán respondería con sus misiles balísticos, posiblemente apuntando a Israel, extendiendo la guerra más allá de sus fronteras. Además, Irán podría dañar gravemente la economía de Estados Unidos y Occidente al bloquear el acceso al estrecho de Hormuz, lo cual es esencial para el comercio internacional de petróleo, ya que Arabia Saudita, uno de los mayores exportadores de crudo, lo utiliza. Esta posibilidad ha cambiado drásticamente el panorama estratégico. Arabia Saudita ha surgido como un potencial mediador diplomático. Como uno de los líderes del mundo islámico, el país está en una posición única para crear presiones religiosas y geopolíticas sobre Irán. Al mismo tiempo, su dependencia del comercio implica que la escalada del conflicto en Medio Oriente impactaría directamente sus perspectivas económicas. Esto llevó a que Arabia Saudita reanudara el diálogo diplomático con Irán en 2023 tras una interrupción de 7 años. El príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman ha expresado en privado a diplomáticos occidentales que Arabia Saudita puede ser un intermediario honesto entre Occidente e Irán, debido a su posición única, alineada con intereses de seguridad occidentales y sus conexiones culturales y religiosas con Irán. En junio de 2023, el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, el príncipe Faisal bin Farhan, visitó Teherán tras 8 años, presuntamente con mensajes de Occidente sobre las negociaciones nucleares. No obstante, el potencial de Arabia Saudita como intermediario tiene importantes restricciones. El reino sigue muy preocupado por las aspiraciones regionales de Irán y su programa nuclear. Un alto funcionario saudí, hablando anónimamente al Financial Times en marzo de 2024, describió la relación como un compromiso pragmático en lugar de una verdadera reconciliación. El diálogo entre Arabia Saudita e Irán se centra más en la desescalada que en resolver desacuerdos clave. Esto está respaldado por declaraciones previas de que el país desarrollaría sus propias armas si Irán lo hace, lo que agravaría el problema y crearía una guerra fría en miniatura en Medio Oriente. Los eventos que sigan podrían remodelar la arquitectura de seguridad global por décadas. El programa nuclear de Irán es uno de los mayores desafíos de no proliferación actuales. A medida que pasa el tiempo, la ventana para acciones preventivas, ya sean diplomáticas, económicas o militares, se reduce. Cada vez parece más probable que ninguna de las 3 opciones lograría el efecto deseado por Occidente, o quizás por el mundo entero. Pero, ¿crees que Occidente logrará pacificar a Irán de forma pacífica y así evitar una posible guerra nuclear? Déjanos saber en los comentarios abajo, y gracias, como siempre, por ver.